Entonces Dios no mira tu condición, Dios no mira lo que te equivocaste en el pasado, Dios mira tu actitud, tu búsqueda, tu postura presente para tomar y abrazar lo que Dios tiene para vos hoy. Ella, a pesar de ser pecadora, está puesta entre las mujeres favorecidas, por ejemplo, con Rahab, por ejemplo, con Ruth, por ejemplo, como María, la madre de Jesús, quien también se cuenta de ella cada vez que se predica el Evangelio. Y mujer, bienaventurada eres y favorecida será llamada a través de las generaciones. Hay gente que es elegida para tareas, funciones, que después les queda grande el lugar, el ejemplo que les di antes. Porque no se sacrifican, como dijo el pastor Alex. El reino es sacrificio, el reino es entrega, el reino es dar a otro, no tiene que estar centrado en mí mismo. No se preparan tampoco para dar la milla extra. Un tesoro revelador tremendo en el reino para marcar la diferencia con un religioso es aquellos que dan la milla extra, que van más allá de lo que se les pide. Una de las cosas que al principio me costaba, porque a veces no entendía cómo operar en algunas cosas, y mi padre espiritual me retaba, me decía: Cristian, no tienes iniciativa, tienes que traer iniciativa. ¿Por qué? Porque él esperaba que yo hiciera algo sin que él me lo dijera. Y esta era esta mujer, este es este tipo de iglesia que hace aquello que nadie se la pidió, y cuando lo hizo decimos: wow, qué bueno lo que hizo, qué tremendo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No le fue tan difícil llegar, pero luego hay gente que no le fue tan difícil llegar como el fariseo, no le costó tanto invitarlo a Jesús, pero desperdician oportunidades. Mientras otros se hacen caminos, hacen lugar a la oportunidad, se apoderan de la oportunidad, producen la oportunidad. No espera que le golpean a la puerta, ellos producen oportunidades. Y cuando hablo de gente que se abre camino, me acuerdo de alguien llamado Fares, que dice la Biblia que es alguien que se abrió camino. Y yo creo en una iglesia Fares. Mi esposa el otro día decía, y nos pusimos como meta, como matrimonio ministerial, y le contaba a la pastora Vanessa, a mi esposa, y le decía: nosotros creemos que tenemos que ser como Fares. ¿Por qué? Porque un Fares abre camino para otro. Y cuando abro un camino, produzco que otros puedan disfrutar de lo mismo que uno está disfrutando. Por eso, por más de una década, cuando trajimos al Dr. Ben Clenans, no lo trajimos, él vino solo, pero cuando lo recibimos y le ayudamos a organizar los eventos, no quisimos sentarnos y disfrutarlo solo nosotros, sino empezamos a invitar. O sea, a veces pienso en pastores y hay pocos pastores que yo alguna vez no lo haya invitado a que lo conozca la palabra del Dr. Ben, o que le haya mandado un mensaje o haya hecho una cosa, porque entendí la importancia de ser Fares. Y cada vez que en el reino viene algo nuevo, tiene que haber alguien que abra un camino. Por eso no se presentó Jesús sin antes haberse presentado Juan el Bautista, porque hay alguien que tiene que preparar el camino. Para que vos estés acá sentado, hubo meses de organización. Hubo alguien que preparó un flyer, hubo alguien que te mandó un WhatsApp, hubo otra persona que te dije: dale, vení, sacate el pasaje, aquellos que vinieron del exterior. Hubo alguien que te presentó el mensaje y te pasó una predicación. Y otras cosas, hubo alguien que vino a hacer negociación con este hotel, hubo alguien que puso las sillas que ni siquiera uno de nosotros, porque son los del hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el reino es así. Para que se establezca algo nuevo, tiene que haber un montón de Fares. Un montón de Fares. Yo la veía a la pastora acá y temblaba junto con ella, porque juntos temblamos, porque ella está acá, pero está pensando en Chile, en todos los preparativos que hay para que el doctor venga allá. Uno tiene que ir a comprar esto, uno tiene que poner la flor, uno tiene que poner aquello, tiene que buscar el otro, el remis que va, el auto que va a buscar el que viene de Costa Rica. Y todo eso está en la cabeza de ella, porque yo hago algo parecido de lo que hacemos acá en Argentina. La diferencia es que lo mío se está terminando, lo de ella recién empieza. ¿Por qué está densamente concentrada en ella cuando está acá en la plataforma y hablando que el doctor B no se siente bien? Porque hay Fares que están preparando el camino para que alguien venga. Fares tienen que ver a aquellos que preparan el camino. Estas son cuestiones naturales, pero hay cuestiones más importantes que son abrir el camino hacia la mentalidad. Entonces, el ministerio apostólico es un ministerio Fares porque nos abre nuevos caminos para pensar de manera diferente, para operar de manera diferente y para no quedarnos estancados con cosas religiosas, que es el enemigo que más tiene el reino. Ella tiene una humildad, viene con una humildad a presentarse a su maestro. Esta mujer algo hace tremendo. No le puso perfume. ¿Cómo hacen ustedes cuando se ponen perfume? Yo a veces trato de bañarme, me pongo un montón, ¿no? Pero uno a veces, uno tiene así y se pone así, por suficiente, ¿sí? Se rocía, te rocias perfume, te pones. Esta mujer dice que derramó perfume, no le puso perfume. Nadie
derrama un perfume solamente tirándole gotitas. ¿Por qué? Porque la palabra derramar tiene relación con un arroyo donde hay una corriente de agua. Derramar también quiere decir desaguar, desagotar, desembocar. Entonces, cuando escuchamos la palabra derramar, vemos como una corriente de agua que fluye. Aquellos que prestaron atención al video del Dr. Ben, su esposa, cuando lo honraba en las últimas palabras de la última escuela, él decía, mi esposo derramó su vida. Cuando uno derrama su vida como agua, no tiene límites para dar. No tiene límites para entregarse, no tiene límites para amar. Hay alguien también ayer, fuimos a una cena y nos cambiaron de repente el precio de lo que había y yo me indigné y justo no estaba presente. Y alguien que tuvo que derramarse pagando más que pagaron otros. Cuando hay un derramar, alguien llena un vacío, compensa, entrega algo que otros no sabían, no pudieron, dudaron. Cuando hay un derramar, hay algo que sobrecolma, hay algo que pasa más allá de la medida. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios? Dice que Él nos daría mucho más de lo pensado, de lo imaginado, mucho más, porque Dios es un Dios sin medida. Derramar tiene que ver siempre con cantidades enormes. En inglés, en el diccionario Lockman, porque antes le dije en castellano, pero en el diccionario Lockman, pour es derramar en inglés, quiere decir esto: hacer que un líquido u otras sustancias fluyan hacia afuera o hacia adentro de otra sustancia de una manera en medidas grandes, en cantidades grandes. Sale, pero en cantidades grandes. Si se habla de derramar, nunca se refiere a migajas o a porciones pequeñas o mediocres, ni siquiera a moderadas. A veces me cansa lo moderado y me aburre lo moderado, porque es siempre igual, siempre habitual. Me gustan las personas extremas, las personas que hacen algo que no esperabas que hiciera. Yo vengo de una familia extrema, una familia italiana. Cuando mi abuela te invitaba a comer o cuando mis papás te invitan a comer, nunca la comida llega hasta un punto. A veces en mi casa no siempre pasa, depende del momento. No siempre compramos también la cultura, pero siempre hay más. Yo nunca me acuerdo de decir, ¿y sobró ahí para un segundo plato? Porque siempre para un segundo, para un tercero, ¿sí? Mi abuelo siempre se reía porque cuando mi abuela cocinaba, después tenías por una semana de Navidad y después se pegaba Año Nuevo, Reyes, seguía la misma comida. Abundancia. Derramar siempre implica algo abundante. Primero, entonces, tenemos que entender que esta mujer hizo algo en sobremanera grande. Lo dijo Jesús también en Juan capítulo 10, versículo 10. He venido a darles vida, pero no se queda ahí. Y vida en abundancia. Habla de derramamiento. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de derramamiento. Analicemos un poco más en detalle el proceder de esta mujer en esa actitud que tenía. Como dijimos, Jesús estaba sentado a la mesa. La mujer vino desde afuera, entró a la casa, no le pertenecía, no tenía un lugar, ni la están esperando, ni le habían puesto reservado, pero ella entró y se ubicó en un lugar sin hacer mucho lío, sin que se note. ¿Vieron cuando iban a ver la película y estaba el que llegó tarde y se manda así, hace ruido, le empiezan a decir todo? No se tiene que notar, esta mujer hizo algo que no se note. Y encima se puso atrás. Esta mujer, que es como una iglesia, me hizo acordar a Jeremías 30, 17, que dice: desechada te llamaron, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Sión es un pueblo que ha vencido. Estamos edificando Sión al edificarnos y al ir a un lugar alto. Pero ¿sabes una cosa? No se acuerdan de esa iglesia. Y a través de este tiempo he visto que lo apostólico funciona en lugares pequeños y hay muchos hombres con tremenda revelación y quizás lo están escuchando un grupo pequeño todavía. No fue abierto a grandes masas y a grandes cantidades de personas. Y vos decís, wow, lo que está hablando ese hombre. Y está hablando a 5, a 10, a 20. Hay una iglesia Sion que se levanta, que por un tiempo parece desechada, que la llaman desechada y nadie se acuerda de ella. Sin embargo, se está empoderando, como esta mujer que se está empoderando, escondida detrás de Jesús. Desde el anonimato, ahí está, desechada. La pobre Sion la llamaron, pero no era pobre. Sion es un lugar de empoderamiento, un lugar de más que vencedores, a la que nadie le importa, porque nadie se acuerda.
No se asuste que voy terminando. Jesús es la piedra viva. ¿Y qué dice? Desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Igual que lo que decíamos recién de Jeremías. Jesús, piedra desechada. Siendo el edificador principal, el edificador y la piedra del ángulo, fue desechado. Elementos importantes en esta situación y en la postura de esta mujer. Número 1, trajo un frasco de alabastro. ¿Qué quiere decir? Lo trajo, no improvisó, lo preparó. Esto me hace acordar al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cómo decía? Antes que venga yo, muchachos, tengo un plan. Preparen por anticipado. No, ay, voy a dar la ofrenda, ay, me dan un sobre, ay, no sé qué tengo, ay, no traje, ay, el débito, el crédito. No, preparen por anticipado y vengan con dádivas, dijo el apóstol Pablo. Y esta mujer preparó algo para su enviado, para su hombre de Dios, para la gracia. No vino a pedir, porque ¿cuántos de nosotros, y me pongo primero y no critico a nadie, lo vemos a Jesús y dice, ¿qué le puedo pedir? Bueno, no piensa, está el Maestro, el Hijo de Dios, está Jesús. Yo le diría, Benja, ¿le pedimos algo a Jesús? ¿Qué? No podemos perder, Sandra, está Jesús, no lo perdamos. Y Sandra me retaría porque si hay algo que hace bien es retarme. Se ríe por ahí. No le pidas, disfrutalo, bendecilo, honralo. Esta es una iglesia que no viene a pedirle, viene a darle. Y no vino a presentarse con las manos vacías. Y esto me recuerda a David, que dice, no me podré presentar delante de mi Dios con las manos vacías. Me recuerda cuando Araúna le quiere ahí dar y dice, no puedo algo que no me cueste nada. Me tiene que costar, porque lo que cuesta, me esforcé y después lo voy a valorar. Muchas veces lo gratis no lo valoro. Es una ley que funciona. Lo vemos en la gente. La gente lo que es gratis, bueno, lo tengo, lo uso, total es gratis. Pero lo que luché, lo que me esforcé, lo que me costó un tiempo, lo voy a valorar. Número 1, entonces trajo algo que a ella le costó, que lo preparó, no lo improvisó. Número 2, dice que estaba detrás de él, y me encanta esto. Me encanta de que estaba detrás de él porque me hace acordar a Colosenses 3:3, que dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esta mujer estaba escondida detrás de Jesús. Estaba rendida. Esta mujer se olvidó de todo lo que falló en la vida y dijo, quiero todo lo que el Maestro tiene para darme porque aunque yo no lo merezca, sé que Él algo va a hacer por mí. Y por eso lo honro, por eso lo estimo, por eso lo pongo en un lugar grande, por encima de mi vida. Está escondida, no se la ve. Y así, esta es una imagen natural y la podemos traspolar a lo espiritual. Tu vida está segura cuando está escondida en la roca verdadera que es Cristo. Y Cristo es esperanza de gloria para ti. Y algo acá se compartió en una reunión íntima y me encantó algo que alguien dijo. Cuando estábamos con el Dr. Ben, con un grupo pequeño. Y alguien dijo, más que cumplir un principio, se trata de que el principio se convierta en vos y que vos te conviertas en el principio. De modo que ya no tenés que accionar y decir voy a hacer esto, sino que es parte de tu naturaleza, de tu ADN, porque ya es parte de quién sos. Esta mujer no dijo un día voy a dar hoy. Para mí el dar ya era parte de ella. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios, en compañía de Cristo, pero a la vez en Dios. Dice Colosenses 3:3, escondida con Cristo está hablando. Me encantan las lenguas y me gusta mucho prestar atención a las preposiciones. Con y en son dos preposiciones. Cuando hablamos de con es alguien que está junto a, ¿sí? Que comparte algo con. Por ejemplo, decimos Juan está casado con María, o sea, hay algo que los conecta y es ese con. Pero cuando hablamos de la preposición en, implica o denota una posición fija, según hay en la Biblia, en lugar, tiempo o estado. En habla de una posición fija, repito, en lugar, tiempo o estado. Y por implicancia, instrumentalidad, también está hablando de una relación de reposo. Ahí
La preposición en nos habla de una posición de lugar, tiempo y estado, pero también nos está marcando un reposo, que estamos al lado de Cristo, porque somos coherederos con Él y reinamos en lugares celestiales con Él, pero también estamos en reposo con Él. ¿Y qué quiere decir estar en reposo? ¿No hacer nada? No, estar en reposo con Él quiere decir que creemos en la obra consumada del Calvario por nosotros y sabemos que hemos sido redimidos, comprados para vivir ese tipo de vida. Pero también no nos olvidemos que dice que está detrás de Él. Detrás significa que quiere y está dispuesta a seguirlo. Alguien que tiene un líder no va al lado, no va adelante. El líder es líder y va adelante. El que lo sigue es un seguidor. En inglés es follower, que tiene que ver con que el líder marca un paso y el que lo sigue imita ese paso. Así como dijo el apóstol Pablo, que dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. En otras versiones, por ejemplo en inglés, dice, síganme a mí así como sigo a Cristo. Si Cristo sigue un paso, yo sigo marcha en ese paso y ustedes síganme a mí, que me tienen acá en carne y hueso, porque a Cristo ya no lo tienen más en carne. Entonces, cuando dice detrás de Él, está implicando que esta mujer quería seguirlo, que Él es la autoridad y no ella, que Él tenía que ir adelante, pero siempre en un estado de reposo. No nos olvidemos de la preposición en. Número 3 y último, dice que derramó sobre la cabeza de Él, dice Mateo 26:7. O sea que no solamente ungió los pies, sino que también derramó perfume en la cabeza. ¿Qué nos habla cabeza? La cabeza nos habla de liderazgo, de ungido, de enviado, de autoridad. De la cabeza dice que fluye la unción hacia las barbas y hacia las vestiduras. ¿Qué está haciendo Mateo? Mateo, el libro de Mateo, pone el enfoque o el énfasis en la honra sobre aquel que lidera los propósitos de Dios, que en este caso es Jesús. Y por eso unjo su cabeza. Mientras que Lucas habla de que ella la unge en los pies. Recordemos que los evangelios son sinópticos. Y sinópticos quieren decir que son complementarios. ¿Quién tiene la razón, Lucas o Mateo? Los dos. Lo que quiere decir es que le ungió la cabeza, pero también le ungió los pies. ¿Y qué nos hablan los pies? Bienaventurados son los pies de aquellos que llevan la paz. Cuando hablo de pies, me hace luz a un enviado que usa sus pies para llevar adelante los propósitos divinos. Entonces, detrás de Él, a sus pies lo ungió, pero también estaba llorando y comenzaba a regar sus lágrimas. ¿Saben lo que me habla llorar? Me habla de vaciarse. ¿Cuántas veces tuviste una angustia, un problema y lloraste y luego te sentiste más aliviado? El problema quizás no se solucionó, pero la angustia la pudiste sacar fuera, pudiste canalizarla. Cuando hablamos de lágrimas, está hablando de alguien que se vacía a sí mismo. Y este fue el mensaje. Y ahora para cerrar, quiero contarles muy brevemente algo vivencial para que también los pueda contagiar, porque la palabra, si no es vivida en lo personal, queda solamente como algo teórico y no es mi intención. Dentro de los mensajes de la escuela apostólica, si alguien lo quiere escuchar, hay un mensaje que tengo que se llama ser aprendidos por la palabra, y es lo que les hablaba antes. Cuando uno es aprendido, es capturado. Cuando es aprendido, se vuelve apasionado por algo y se enamora por algo. Llegó una etapa de mi vida ministerial. Yo sirvo en la iglesia desde muy chico, 14, más o menos 16 años, yo estaba en un púlpito y le hablaba a gente. Y he liderado un montón de actividades y un montón de cosas. Grupos de jóvenes, todo menos música. Así que nunca más a encontrar ahí, Marina, y mejor que no me encuentres, si no se van todos. Pero actividades, campamentos, liderazgo, un montón de cosas. Experiencias hermosas con Dios. Pero llegó un tiempo que me empecé a sentir estancado. Y sé que a muchos de ustedes, por ejemplo, la pastora Vanessa me ha contado algo parecido. Que a veces uno llega a la vida personal y ministerial y se siente estancado, como que siempre rodeando la misma montaña, siempre el mismo mensaje, siempre la misma actividad. Las actividades se volvieron más fuertes que Cristo, que la palabra, que la verdad, el correr, tengo que cumplir con esto, de hacer esto, tengo que cumplir con lo otro, y se vuelve medio como una religión y quedamos medio como el fariseo. Y en ese momento con mi esposa empezamos a tener una búsqueda muy fuerte, que estábamos agotados. En ese tiempo ni siquiera era mi esposa.
Y en ese tiempo de búsqueda, ¿qué decía el video? Al final decía que la oración, nuestras oraciones, Dios las las responde a través de un hombre, a través de un enviado. Y nosotros sabíamos que nuestro tiempo había terminado en donde estábamos sirviendo a Dios. Y teníamos muchas palabras proféticas que nos decían, por ejemplo, la vida de ustedes han sido fieles en la iglesia local, pero ahora van a trabajar para el reino. Y palabras que nos decían que se había terminado nuestra estación en donde estábamos y era una iglesia que amábamos. Yo a veces estaba más tiempo en la iglesia que en mi casa natural. Sin embargo, habíamos entendido que nuestro tiempo había pasado y los dos habíamos entrado como que ya estábamos hastiados de todo, tanto mi esposa como yo. Y empezó a haber una búsqueda interna. Hasta que conocimos a nuestro enviado que fue el Dr. Ben. Cuando yo empecé a escuchar, no fue su simpatía, porque no es lo que más lo destaca. No fue su suavidad, porque me trataba así, me trataba con todo. El apóstol Arnaldo se reía ayer de cómo me trataba antes. Ahora está más suave porque yo creo que he aprendido algunas lecciones. No era su forma, estoy hablando que no era lo externo. Y ayer yo contaba, en el 98 lo tuve que traducir, interpretar, porque falló o faltó el intérprete de ese momento. Entonces se me fue a buscar, Cande hace así porque ella estaba en esa reunión. Cande, no lo digas porque se nota que tenemos muchos años. Y me fueron a buscar a un subsuelo, a una oficina muy precaria que yo tenía que traducía libros y me dijeron, Cristian, tenés que ser el intérprete. ¿Y a quién? ¿Cuándo? Ahora, en este momento. Subí a la plataforma y andé a interpretar. Y me dijeron, es muy fácil. No me dijeron nada, perdón. Y era alguien que venía de Sudáfrica a un mensaje tremendo. Creo que le arruiné el mensaje ese día. No sé si se lo arruiné, pero dudaba de todo, estaba re sorprendido y no tenía la experiencia en la interpretación. Luego pasó muchos años y en el 2006 llega un llamado telefónico de un apóstol, de un pastor a otro pastor y mi pastor en ese momento, quien yo también trabajaba para el ministerio ahí, me dice, tenés que ir a interpretar a tal predicador, no sé si sabía ni el nombre, en tal lugar. Bueno, voy. Y son varios días. Yo dije, qué lindo, porque me encantaba. Y dice, tenés que ir, me conecto con este pastor y dice, ¿dónde lo voy? Quiero conocerlo antes. Yo antes decía siempre eso, quiero antes charlar un poquito. Y bueno, como que charlar te solucionaba el mensaje, no, era conocerlo un poco. Bueno, está bien, me citaron y vení, ¿a dónde? Al Panamericano Buenos Aires a tomar un café. Cuando veo que es el doctor Mencler, dije, tragame tierra, no me puede pasar esto, que hace 8 años que lo traduje y lo único que me acordaba era los ojos celestes que me los clavaba encima diciendo te mato si no traducí bien. Y me ha matado varias veces, pero después les cuento. Una vez caí en la plataforma, por ejemplo, de que me quería matar. Y después de eso me quería seguir matando. Entonces cuando estoy ahí le dije, ay, estoy muy nervioso. Y su hermosa y amable respuesta fue, tú siempre estás nervioso, Cristian. Entonces con él estaba un brasilero que nos hicimos amigos, eran los dos que habían viajado, que él era el líder de adoración en Pretoria, Sudáfrica, y cuando me vio medio así, me dijo, Cristian, él será un padre para vos. Y eso me dio paz. Y terminó siendo algo profético. ¿Por qué? Porque a través de esos días de conferencia, me empezó a abrazar tanto el mensaje, y yo soy medio a veces como... ¿Cómo puedo decir? Como que estoy acá y estoy en otro lado, ¿no? Me suele pasar. Por eso cuando el pastor Alex me retaba el otro día, que yo le interrumpía, yo le explicaba, pastor Alex, lo que pasa es que cuando usted hablaba, yo volaba a ver lo que usted quisiera explicarme. Y cuando él predicaba el mensaje, es como que vieron que Pablo decía, hay un versículo que me destaca, ahí lo encontré. ¿Vieron que Pablo decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo? Bueno, suelo estar más fuera del cuerpo que adentro del cuerpo. Sobre todo cuando tenés que traducir, cuando tenés que preparar algo y tenés 3 pequeños que uno te agarra acá, el otro dice, quiero comer, ¿me das plata? ¿Puedo mirar la tablet? ¿Cuándo vamos a ir al colegio? ¿Vamos de los abuelos? Así. Y yo contesto mucho. ¿Qué contesto? Nada. Y mi señora me dice, ¿no puedes escuchar lo que te están hablando? Porque he aprendido a ir hacia otras dimensiones en el espíritu. Entonces Pablo dice, en la carne o fuera de la carne. Y en esos mensajes, él hablaba mucho de mensajes, creo que me acuerdo más de esos mensajes que de las últimas escuelas. Por ejemplo, hablaba mucho del reino. Por ejemplo, no hablaba de paternidad tanto en ese tiempo, sí después escuché los CDs. Por ejemplo, hablaba de 3 dimensiones, hablaba de las separaciones de Abraham. Cada cosa que yo escuchaba es como que volaba, porque me empezó a ver que había otro evangelio. No que iba en contra de lo que yo sabía, sino que venía a complementar y a darme otro nivel a lo que yo sabía y venía a saciar un hambre interna.
Un año después viajé a Sudáfrica, me senté con él y él me dijo, Cristian, Sandra, lo que ustedes están buscando, yo lo único que hice es poner verso y escritura a la búsqueda de ustedes. Y ahí dijimos, ahí está. Lo conseguí, lo encontré, me aprendió, no porque Cristian era mejor que nadie, ni porque había sido un gran elegido. Es más, ni siquiera yo era el elegido, porque se estaban organizando eventos muy grandes con otra persona que nunca se lograron. Y en un momento, que era este apóstol que nos había invitado, estaban organizando las recumbres. Y en un momento el doctor dijo, mira, ni siquiera le voy a dar materiales, porque yo sé que esta persona se los va a quedar para él y no los va a compartir con todos los líderes y pastores. Te los voy a dar a vos, Cristian. Yo dije, wow. Entonces a los 3-4 meses me llegó por correo, porque no estaba YouTube ni nada de eso, una caja así con CDs. Que no le cuenten, pero que es el día de hoy que no los terminé de escuchar. Porque eran cientos. ¿Cómo escuchás? Y te dice, bueno, te voy a mandar un CD. Viste que la pastora Vanessa sabe. Papá Ben dice, tengo algo para darte. Ah, bueno, qué lindo. Y vos pensás que es un mensaje. Y es 10 sesiones de esto, 10 sesiones de lo otro, 20 del otro. ¿Cuándo lo leo esto? Bueno, y después empezaron otras cosas a surgir y yo venía traduciendo la Reforma Apostólica y tenías una caja llena. Pero no me voy a ir con eso, termino con esto. Luego tuvimos un viaje a la costa que predicamos a una iglesia de una pastora que había fallecido el esposo y él predicó sobre el mensaje del reino. Y ahí literalmente, en carne propia, de manera tangible, sentí que algo me abrazaba. ¿Vieron como dice que cuando vino el Espíritu, salvando las distancias, ¿no? Porque no tengo ese calibre. Pero ¿vieron cuando dice que se le presentó el ángel a María y el Espíritu la abrazó, la sobrecolmó, dice las versiones en inglés, como que es como que la cobijó, ¿sí? Como que la rodeó? Yo sentí eso. Y el doctor B lo cuenta siempre porque mientras él hablaba en inglés, veía que yo casi no podía traducir porque había como una luz tan fuerte que sentía, una gloria tan fuerte que como que me iba transformando de adentro hacia afuera. Y me puse a llorar y él decía, habrá pensado, ¿cómo hago con este que no puede ni traducir? ¿Por qué? Porque algo tremendo me pasó. Había vivido experiencias carismáticas tremendas. Cuando era la época de Fredison de tirar el saco, yo era el primero que recibía el saco, me reía. Todas las experiencias esas locas que ocurrieron en esa época, yo estuve en todas. Pero me di cuenta que no me cambió ninguna de esas experiencias. Te caías, sentías gozo, sentías un lindo culto, pero después eras el mismo cabeza dura de siempre. No ustedes, yo. Pero cuando la palabra empezó a tomar, me empecé a enamorar de la palabra de una manera que nunca me había pasado antes. Una de esas noches en la costa, tanto pensar en la palabra, no pude dormir. De tanto pensar, hay otra forma, hay otra profundidad, hay otra revelación. Y empecé a amar a este hombre tremendamente. No por los buenos regalos, no por lo bien que me trataba, no por el hermoso viaje a Sudáfrica, sino porque había descubierto la palabra hecha carne. Que eso nos tenemos que volver nosotros. Y cierro con esto. Y en otro viaje, creo que fue el 2010, que me acompañaron, sí fue ese, el pastor Luis y el pastor Santiago. ¿Se acuerdan que una vez fuimos con el doctor William Hinn a un shopping y estamos comiendo? Y yo así, porque me tildo a veces, ¿no? Y le dije a Sonia, que hoy es mi madre espiritual, le dije, yo no puedo amar más a este hombre. Y le digo, no sé si a veces lo amo más que a mi esposa, que no se entere mi esposa. Ah, llegó mi esposa. Igual por lo que le importa que diga esto, no tiene problema. Hoy mi niña más chiquita, si lo es de 4, porque siempre te quiere provocar a ver quién ama más. Y hoy me dice, yo al que amo más es a Papá Ben. ¿Cómo? ¿Más que a papá y a mamá? Sí, más que a papá y a mamá, amo a Papá Ben. Bueno, y así me pasaba a mí. Cuando yo le dije eso a Sonia, ella me respondió muy sabiamente. Cristian, amas la configuración paternal en su corazón. Y de eso nos tenemos que enamorar. No de un hombre, porque los hombres fallan, y él también falla, como falla cada uno. El único que no falló fue Jesús, dice que hay solo uno que es bueno. Los hombres fallan. Pero cuando tenés un enviado, una persona que se convierte para tu vida en pan y vino, que te alimenta, como dijo la pastora Vanessa, que transforma tu vida por medio de lo que escuchás, y que tu vida no es más la misma, y que tu familia no es más la misma, no podés menos que amarlo, no podés menos que tener la actitud de esta mujer con el perfume de alabastro. ¿Saben que me enteré que tenía que predicar hace 3 meses? No, mentira. Me enteré hace unas horitas. Y me estaba bañando y tuve que agarrar el celular y mientras no podía creer lo que estaba pasando, le dije a mi señora, vení, tráeme el celular que contesto. Y era más Sonia, la esposa del doctor Ben, que bueno, le digo, bueno, me termino bañando y te sigo contestando porque me tengo que calmar, porque veía que le estaba contestando cualquier cosa. Pero en ese momento, mientras me estaba escuchando, digo, ¿qué tengo que hablar? Y se me vino esto.
tenemos que ser aprendidos por la palabra. Pero no vamos a ser aprendidos por la palabra si no tenemos una actitud como la de esta mujer. Y se me venían dos mensajes, luego encontré este y dije, acá está, acá está. Si hay algo, cuando uno va a predicar, dice, ¿qué necesitan escuchar esas personas? Si hay algo que creo que Argentina tiene que escuchar, porque son ustedes y todos los que lo escuchen por YouTube, es que necesitamos ser aprendidos si queremos ser transformados a una nueva dimensión. Ya no se trata, qué linda religión, me va a ir bien en este estilo de vida. Se trata de algo más fuerte y poderoso. Pero ¿cómo somos aprendidos? Cuando tenemos la actitud de esta mujer, que nos escondemos, que nos postramos, que nos entregamos, que nos rendimos y que se haga conmigo conforme a tu palabra. ¿Quién fue que dijo eso? María, la madre de Jesús. ¿Y de qué se le dijo de ella? Favorecida mujer, bienaventurada. Y es más, ¿qué pasó en las bodas de Canaán? ¿Qué dijo en las bodas? Haz como dice él. Haz como dice la palabra. ¿Cómo fue Ruth? Ruth fue un tipo de iglesia que se acostó a los pies, de vuelta a los pies, de Booz, y Booz es símbolo de Cristo. O sea que era una iglesia que solo se movía cuando él se movía. O sea que él llevaba el liderazgo. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar nuevamente, una iglesia totalmente rendida, que no se conforma con lo mediocre, con lo bueno, con lo moderado, porque buenos hay muchos, aún sin conocer a Cristo. Y hay gente más buena que yo, te lo aseguro, y quizás no conoce a Cristo, pero Dios quiere obrar y operar a través de aquellos que se animan a ir por más, porque el reino lo arrebatan los valientes. Y una de las maneras de ir por más es a través de tener un corazón, de darle el lugar que merecen los que traen y portan la gracia. Por eso cuando vino Jesús, mantos y palmas lo recibieron en Jerusalén. Por eso es tremendo la frase, y también es otra frase que me estremece, que dice, no me verán más hasta que digan, bienaventurado en el que viene en el nombre del Señor. No es que habla de la segunda venida, sino que habla es, cada vez que se predique verdadera palabra, palabra que viene del trono de Dios, verdad, cada vez que se predique verdad, ahí me van a ver a mí, a Cristo. O sea, no a mí, Cristian, sino a Cristo. Cuando predicó el otro día el doctor Ben, un joven se acercó y le dijo, le quiero decir algo, yo no me estoy congregando en ningún lado. Era el yerno de un pastor. Pero todo lo que usted habló, vi que es la verdad de la palabra de Dios. Ese chico vio a Cristo, porque vio la palabra. Gracias por su atención. Los dejo con la pastora Vanessa.